There are some speculators in the system, that's the problem. Then you isolate the speculators and everything is okay. But that's not the case. It's the system that doesn't work. I think that the financial system does now control countries rather than countries controlling them. I think they are going to carry on harming my children. If we don't reach across and make a collective power which can be done in a civilized manner, it will end in blood. For the simple reason that I'm a father. Do you really think if I saw a man punching my child, I'd let him do it twice? Bienvenidos, Telesur comienza a esta hora a actualizar información a través de 2 horas en nuestra emisión de noticias. Veremos lo que está ocurriendo en nuestros pueblos, como todas las mañanas desde aquí, desde esta capital latinoamericana, Caracas. Nos acompaña Lourdes Suazo. Todas las informaciones de inmediato, los titulares, aquí los presentamos. OEA expresa solidaridad con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y condena la actuación de países europeos de negar su espacio aéreo al avión presidencial boliviano. La representación de Argentina. El diálogo entre campesinos y el gobierno en Colombia todavía está sin resultados. Hoy se dará un nuevo encuentro con los representantes del Catatumbo y las comisiones de Juan Manuel Santos. Venezuela lanzó la misión Mercosur buscando fortalecer no solo su nación, sino toda la región. Latinoamericana, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay. Y continúan las protestas en Egipto, a pesar de que ya comenzó el mes sagrado, el mes del Ramadán. Y movimientos sociales españoles exigen la renuncia del presidente Mariano Rajoy. También, como vemos, están en la calle. Una jornada muy productiva el día de ayer, en lo que nos referimos a esta sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que discutió, que llevó adelante en su análisis lo que ocurrió con el avión presidencial boliviano en cielo europeo. Se cumplió ya una semana y ahora el bloque logró una resolución de condena al trato que recibió Evo Morales. Pero ojo, recordemos que la OEA es de todo el continente, no firmó ni Canadá ni Estados Unidos, el norte se separa. Ahora Francia, Italia, Portugal y España deben dar explicaciones y las disculpas correspondientes. La Organización de Estados Americanos aprobó en consenso, pero con oposición explícita de Estados Unidos y Canadá, una resolución que rechaza el atropello que sufrió el presidente de Bolivia, Evo Morales, en cielo europeo. En el documento se le exige explicaciones a los gobiernos que cerraron su espacio aéreo al avión del presidente Morales. 2. Condenar las actuaciones que violan las normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado. 3. Hacer un firme llamado a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España para que brinden las explicaciones necesarias sobre los hechos ocurridos con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. A pesar de la decisión de rechazo a la acción internacional contra el gobierno de Bolivia, la Delegación de Observación Española en la OEA emitió críticas a la resolución. Repito, Francia, Portugal, Italia, España, reitero, no lo dicen todos, dicen que eso es lo que decía la carta del 2 de julio, pero es volver a decir una cosa
que no es exacta, repito. Puede poner a denegación o demora de las autorizaciones concedidas por diversos en los espacios aéreos de diversos países europeos. Ante esto, la delegación argentina en la OEA consideró importante no pasar por alto la agresión hacia el gobierno boliviano. No tenemos por qué aceptar como normal un maltrato que no aceptaría para sí ninguno de los países cuyos actos hoy cuestionamos. Señor presidente, la Argentina considera que lo sucedido ha sido un hecho inamistoso, hostil e inaceptable. Ha sido una flagrante violación del derecho internacional y la convivencia pacífica de los Estados. Por su parte, el embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pari, celebró la resolución y ratificó que Bolivia continuará luchando por la dignidad y la justicia del pueblo de su país. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió a este tema. El primer mandatario señaló que el atentado que sufrió por parte de países europeos es una ofensa para América Latina. Ofensa de esa provocación, de esa humillación que finalmente no es a Evo, sino tampoco es al pueblo boliviano, sino a todo el pueblo latinoamericano. Personalmente, hermanas y hermanos, no estoy resentido ni dolido. Más bien, yo propongo que algunos gobiernos y algunos presidentes, pero fundamentalmente con otros movimientos sociales, debemos aliarnos con los pueblos de Europa para liberar también a Europa. Europa también que se libera del imperialismo norteamericano. Bueno, el gobierno de Portugal también se pronunció sobre lo que sucedió una semana atrás contra el presidente Evo Morales en suelo europeo. Bueno, recordemos que el avión presidencial se le negó el sobrevuelo por espacio de este país. Ahora, el canciller Paulo Portas aseguró que el avión presidencial de Bolivia tenía autorización para sobrevolar el espacio aéreo. Es otro país, así que desmiente el riesgo en el que pusieron hace días nada más al presidente de Bolivia. A pesar de la prohibición, ayer dijo en esta sesión especial del Congreso que el permiso estaba. Esta sesión fue solicitada por el Partido Comunista para hablar sobre este incidente. Y en entrevista exclusiva con Telesur, el canciller venezolano Elías Jaguar ratificó la decisión del presidente Nicolás Maduro de ofrecer asilo político al ex agente de la CIA, Edward Snowden. El presidente Maduro ha dicho que si el joven Snowden acepta la solicitud de asilo o la respuesta que le ha dado Venezuela, perfectamente pudiera encontrar protección humanitaria en nuestro país. Y Estados Unidos intenta presionar a Venezuela por el caso del ex agente de la CIA. A través de comunicados y llamadas telefónicas, la Casa Blanca busca intimidar a un país que es soberano e independiente. Por eso el canciller Elías Jaguar recordó que los tiempos en los que el norte decidía sobre la región ya es tiempo pasado. Nosotros aprendimos y derrotamos las presiones de cualquier parte del mundo. Nosotros vamos a actuar, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a la legalidad internacional y de acuerdo a nuestros principios. Venezuela tiene una tradición de refugio, de cobijo a los perseguidos políticos en el mundo. Y hablemos ahora justamente de esa tradición que tiene Venezuela. Según la Comisión Nacional de Refugiados, este país cuenta con una amplia trayectoria en acoger de manera humanitaria a extranjeros que están en situación de peligro, como es el caso de los colombianos desplazados a causa del conflicto interno de su país. En el futuro cercano, Snowden podría entrar en esa lista. Vemos la historia que nos preparó nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García. Un pequeño cuarto detrás de esta fachada en la capital guarda una historia de salvación. La familia García Osorio hace 7 años huyó de Colombia. Los paramilitares los amenazaron de muerte por denuncias políticas y negarse a pagar las extorsiones. Aunque viven en una habitación, los 6 integrantes de la familia hoy pueden contar su experiencia como refugiados y compartir la causa de Edward Snowden. Lo que él está buscando con este asilo es proteger su vida, lo que hicimos nosotros. Lo de él es asilo político y lo de nosotros fue un refugio, pero igual, son igual porque estamos corriendo es por la misma causa, la vida. Venezuela ha otorgado refugio a cerca de 5.000 colombianos desplazados por el conflicto interno. Cualquier que fuese la nacionalidad o el país debe dársele asilo, ¿no? Porque es un derecho muy humano. Creo que debe estar dentro de los derechos, uno de los derechos más importantes como derechos humanos en el mundo, ¿no?
Un derecho a asilo que el gobierno venezolano es respetuoso no solo a la hora de otorgarlo, sino también de aceptarlo. La principal figura del golpe de Estado en el año 2002 contra el presidente Chávez, Pedro Carmona Estanga, vive en Colombia. Colombia le otorgó el asilo y nadie se le ocurrió de las fuerzas venezolanas militares o policiales intervenir en la Embajada de Colombia. A nadie se le ocurrió en el trayecto de la Embajada de Colombia al aeropuerto para ir a Bogotá, pues intervenir en ese proceso. Se pudiera estar de acuerdo o no en el otorgamiento de ese asilo, pero Venezuela fue respetuosa del Estado de Derecho y del orden internacional frente a una persona que acaba de dar un golpe de Estado. Edward Snowden está a la espera de un salvoconducto para recibir, como la familia García Osorio, el conjunto de garantías que el derecho a asilo supone. El asilo es una institucionalidad del derecho internacional que ha suscrito Venezuela en diferentes convenios. Lo que queda claro es que el caso de Edward Snowden entra en la tradición de respeto de los derechos humanos del país, que también tiene trayectoria en América Latina. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Y hablando de asilo y de beneficios, el gobierno de Panamá propone una ley que ofrece residencia permanente a quienes ya se encuentren refugiados o asilados en el país. El gobierno de Ricardo Martinelli asegura que la nueva ley va a crear un mecanismo para que todos los extranjeros que ya tengan asilo puedan pedir esa solicitud de residencia permanente. El objetivo, aseguran, es que asilados y refugiados puedan trabajar, poder asumir sus gastos personales y se convertirían en personas productivas para sí mismas y para el país. Por razones humanitarias también podrán aplicar la residencia cualquier persona que tenga 3 o más años bajo esta condición jurídica. Veamos ahora cómo el Congreso de México exigió al presidente Enrique Peña Nieto solicitar a Estados Unidos explicaciones sobre este supuesto espionaje a representantes diplomáticos mexicanos. Un pedido que surgió a propósito de las denuncias precisamente formuladas por este hombre, Edward Snowden. Los senadores y diputados rechazaron toda acción que vulnere la intimidad, protección de los datos personales o seguridad de la población mexicana. Igualmente aseguraron que el espionaje por parte de Estados Unidos representa una violación grave a la soberanía nacional y exigieron el cese de estas actividades de manera inmediata. Ayer los campesinos del Catatumbo se reunieron con las delegaciones del gobierno colombiano. Fueron varias horas de encuentro, pero la jornada finalizó sin resultados concretos. Hoy se verán otra vez. El primer punto es clave, lo proponen los trabajadores del campo, una zona de reserva campesina que obliga al Estado Nacional a invertir en la región. A primera hora del día, en medio de un riguroso operativo de seguridad y procedente de Bogotá, llegó la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos. Simultáneamente, por las olvidadas vías lo hicieron los campesinos. El punto de encuentro, el colegio público de Tibú. El propósito, llegar a acuerdos que permitan levantar la protesta que ya cumple 30 días. En la medida en que vayamos firmando acuerdos, llegando a acuerdos, se va a empezar a distensionar la situación, incluso la situación de bloqueo, pero que la credibilidad y la confianza se recupera solamente con acuerdos. Voluntad de paz de los campesinos que para Wilmer permitió que los labriegos se sentaran a dialogar luego de la fuerte represión de la fuerza pública colombiana que dejó 4 muertos y por lo menos 45 heridos. Para conseguir lo poquito que se ha conseguido hay que poner muertos, hay que poner heridos, hay que hacer un sacrificio grande y aparte de eso somos señalados de pertenecer a la insurgencia, a ser parte de grupos armados. 5 viceministros y 2 directores de institutos descentralizados conforman la delegación del gobierno colombiano, gobierno que desde el inicio manifestó que la protesta está infiltrada por las FARC-EP. Nuevamente viene una comisión de alto nivel a Tibú para tratar los temas de la agenda y realmente yo creo que esa es la mejor prueba de que la buena voluntad existe por parte del gobierno. Las zonas de reserva campesina. La mesa de diálogos, que estará conformada por 6 miembros de cada delegación, tendrá como primer punto de discusión la declaratoria de la zona de reserva campesina. 200 campesinos presidentes de juntas de acción comunal validarán o no los acuerdos suscritos en la mesa. Nosotros no estamos proponiendo cosas extrañas a la paz, siempre basados a la ley, como buenos campesinos y humildes y honestos que somos. Nosotros lo que queremos es crear regiones de paz, regiones que donde el niño, el anciano tengan vida digna, vivan tranquilos. No queremos más despojos de nuestro territorio.
Y así, luego de un mes de protestas que dejó como saldo 4 campesinos muertos, Estado y labriegos, en el salón de clase del colegio municipal se encuentran reunidos buscando solución. Los campesinos dicen que esperan que los acuerdos no se queden en el papel. Desde el municipio de Tibú, en norte de Santander, Vladimir Carrillo, Telesur Colombia. Y fue el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quien admitió que el gobierno debe hacer mayores esfuerzos por llegar a acuerdos agrarios en la región del Catatumbo. En un comunicado, el vicepresidente Garzón indicó que la verdad es que no podemos seguir siendo más duros con los legales que con los ilegales, porque eso va contra el diálogo social, la política integral en materia de derechos humanos y contra la propia democracia. Asimismo, agregó que lo que no debe suceder en el país es que mientras con los ilegales, en este caso la guerrilla de las FARC, que tiene armas y desarrollan acciones violentas, se llegan a acuerdos, ahora no se escandalicemos por las propuestas de los campesinos del Catatumbo en materia agraria. Por otra parte, el vicepresidente manifestó estar en desacuerdo con los hechos violentos ocurridos desde hace un mes, y allí tienen en pantalla sus declaraciones. Dijo: creo que se han cometido errores y excesos de parte y parte, que como siempre las víctimas son los pobres. Allí estaba entonces muy dura la respuesta del vicepresidente colombiano, muy clara también, y una vez más estaba por escrito dejando su opinión. Sin embargo, los 4 fallecidos son de los campesinos, ¿no? Hablar de exceso o de violencia de parte y parte tal vez no es un reflejo de la realidad. Por cierto, pueden participar, Marcela, invitamos a todos a través de la etiqueta, un hashtag que se mantiene y es Catatumbo Resiste. Recuerde poner el numeral adelante. Y también ayer nosotros publicamos en la web, tanto de Telesur, en Facebook como en Twitter, unas imágenes exclusivas donde se veía la brutalidad ejercida por las fuerzas de seguridad en contra de estos campesinos. Allí también lo puede revisar. Contra las palabras y las palabras y las palabras siempre queda el registro. Allí estaba Telesur con evidencias, con imágenes mostrándole lo que ocurría. En este momento vamos a presentar agenda para este día. ¿Cuáles son los temas de los que tenemos que estar atentos? En Uruguay comienza hoy la cumbre social del Mercosur. Es el encuentro social que precede a la reunión de mandatarios este viernes. Luego de esto, un tema para seguir en este día también. En Panamá, la Organización Mundial de la Salud presentará su informe mundial acerca de la epidemia del tabaquismo 2013. Están llamándola epidemia. En Estados Unidos hay una protesta, va a ser frente al Capitolio. El objetivo, presionar a los representantes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes para que aprueben la reforma migratoria. En junio pasado, ¿se acuerdan que fue aprobada por el Senado? Y además en Uruguay el Parlamento votará el proyecto de ley que busca legalizar la compra, venta y el cultivo de la marihuana. Ahora nos preparamos para hacer una breve pausa. Sigue acompañándonos, sigue en sintonía algunos de los temas. Hablábamos de Mercosur. Bueno, en Venezuela se lanzó la misión Mercosur. El objetivo, bueno, impulsar la economía productiva y social de toda la región. Y además veremos cómo Dominicana y Haití están alertas porque se acerca esta tormenta tropical Chantal, tiene vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, así que todo lo que sea tarea de prevención es válida hasta ahora. Ya volvemos. La integración es una de las mayores aspiraciones de los pueblos latinoamericanos. Con este objetivo fue creada en febrero de 2010 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Su constitución definitiva fue firmada en Caracas, Venezuela, en diciembre de 2011.
Con 33 países miembros, la CELAC agrupa a 550 millones de habitantes y abarca una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Se trata del esfuerzo de integración más amplio en la región e incluye sus principales economías, entre ellas Brasil, México y Argentina. Su consolidación supondría no solo la paulatina desaparición de viejas dependencias, sino la materialización de un sueño, el del libertador Simón Bolívar, quien imaginaba una América unida, solidaria y con plena independencia. Latinoamérica unida. Más informaciones a esta hora en nuestra pantalla. Vamos a ir en este momento a reseñar un hecho que ocurrió aquí en Caracas el día de ayer. Misión Mercosur en Venezuela ya está en marcha y se definió como una poderosa zona económica que va a integrar los 24 países suramericanos y caribeños y que, según palabras del presidente venezolano, va a ir un poco más allá aún de ese espacio económico. Estamos hablando del Mercado Común del Sur, ese bloque que recordemos va a estar en manos de Venezuela desde este viernes cuando asuma la presidencia pro tempore. Lo que se busca es crear no solamente que el bloque quede con Mercosur, ¿por qué no incorporar a Petrocaribe, ALBA, incluso CARICOM? Esa es la propuesta que va a llevar Venezuela cuando asuma la presidencia. Atención ahí también cuando Nicolás Maduro habla de la situación que podría generarse con Paraguay y cómo de una manera muy solidaria dice hasta Venezuela puede ceder la presidencia pro tempore este viernes. Atentos al informe. Productor industrial. Mercosur, la oportunidad histórica más grande que se nos presenta en el horizonte. Así, definía el arañero de Sabaneta su sueño de ver a Venezuela como miembro de este bloque regional. Hoy es una realidad y el país con mayores reservas petrolíferas en el mundo asume por 6 meses la presidencia pro tempore de este mecanismo de integración. El presidente Maduro anunció su principal propuesta. Nosotros vamos a asumir la presidencia de Mercosur y uno de los elementos centrales que vamos a proponer es la construcción de una poderosa zona económica, Mercosur, ALBA, Petrocaribe, CARICOM. 24 países de la región, de los 33. Y solo Mercosur puede hacerla. Primero, porque Mercosur es un proyecto hacia adentro, integracionista, unionista. Segundo, porque es un proyecto que trasciende lo comercialista, trasciende hacia el encadenamiento productivo, hacia el desarrollo productivo, hacia las inversiones productivas. Maduro anunció el lanzamiento de la misión Mercosur, mediante la cual el gobierno busca elevar la inversión social a su máxima expresión. También se buscará impulsar una economía productiva que vaya más allá de la renta petrolera. Mercosur es el proyecto que tiene el concepto de la unión política del continente, no del desgajamiento político y económico para que nos traguen las grandes potencias con el ALCA, no. Mercosur fue el organismo que supo defender a nuestra región del ALCA, que era la gran amenaza, y de los falsos tratados de libre de comercio. Son falsos. Ante este inmenso reto, para los empresarios la entrada a nuevos mercados es una gran oportunidad. Pero además de entrenamiento y preparación, está el espíritu de trabajo en equipo, que en Venezuela lo tenemos que construir. Llevamos demasiado tiempo divididos y, como decimos en Santa Teresa, o ganamos como equipo o perdemos como individuos. El jefe de Estado venezolano dijo que durante los próximos 6 meses Bolivia será integrada como miembro de Mercosur y ofreció la presidencia pro tempore para facilitar el regreso de Paraguay al organismo regional. Más allá de las opiniones y de las diferencias políticas que podamos tener con el presidente electo de Paraguay, nosotros ponemos al servicio del Paraguay la presidencia venezolana del Mercosur
para facilitar todos los procesos institucionales para su reincorporación. Así lo declaramos aquí en este acto especial. Durante su gestión al frente de la presidencia de Mercosur, Venezuela buscará agilizar el ingreso de países como Ecuador, Surinam y Guyana. Recordemos que Paraguay fue suspendido del bloque después del golpe de Estado que se dio contra el presidente constitucionalmente electo Fernando Lugo. Por eso Venezuela confía en que la situación de Paraguay dentro de la organización se pueda solucionar próximamente. Estamos totalmente de acuerdo que una vez que el presidente electo por los paraguayos, el presidente Cartes, asuma la presidencia, Paraguay perfectamente recupera su membresía como miembro de Mercosur, porque cesa la causa que ocasionó su salida del Mercosur, el golpe parlamentario y un gobierno, el resultado de un golpe de Estado y no de unas elecciones populares. Vamos ahora a ver cómo en Bolivia la estatal petrolera puso en funcionamiento la más reciente ampliación de un gasoducto que garantiza provisión de este carburante a 2 de los 9 departamentos del país. Más detalles con nuestro corresponsal permanente en La Paz, Freddy Morales. Se trata de la tercera fase del gasoducto al altiplano, que aumentará de 56 a 68 millones de pies cúbicos por día la disponibilidad de gas natural en los departamentos de La Paz y Oruro. Hay dos esfuerzos: inversiones para aumentar producción, y tenemos la coyuntura internacional favorable, que el precio del petróleo. Esta ampliación del gasoducto, que viene desde los valles y llanos del país, tuvo un costo de $22 millones para cubrir 51 kilómetros de tubería. En Bolivia se considera al gas natural un derecho humano. Tenemos inversiones que está realizando YPFB a través de las conexiones de gas natural en todo el país y de manera totalmente gratuita. Una de las primeras medidas de la actual administración fue nacionalizar toda la cadena de los hidrocarburos y promover inversiones para aumentar la producción, así como el consumo del gas natural, carburante considerado limpio. En estos 7 años de gobierno hemos triplicado. El consumo estaba por debajo de los 3 millones de metros cúbicos día, menos de 3 millones antes que lleguemos al gobierno. Hoy en día estamos con un consumo de 10 millones de metros cúbicos. El principal mercado es el Brasil, con más de 30 millones de metros cúbicos por día, seguido de Argentina con más de 17 millones. El presidente Evo Morales atribuyó el desarrollo de este sector a la nacionalización. Antes de la nacionalización, ¿cuánto de gas producíamos? 33 millones de metros cúbicos día. ¿Y ahora cuánto estamos produciendo? 65 millones de metros cúbicos día. Es el esfuerzo del gobierno, es el esfuerzo de trabajadores. El gas natural es el principal ingreso por exportaciones de este país, con más de $4.000 millones el año pasado. Este año, la estatal petrolera confía lograr el récord de $5.000 millones en exportaciones. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Nos vamos ahora a México porque el volcán Popocatépetl expulsó grandes cantidades de ceniza y nubes de vapor. Vamos a ver las imágenes porque el humo llegaba a los 15 kilómetros. Ante esta situación se decretó alerta amarilla. Esto significa que todavía no hay planes de evacuación para quienes viven cerca de la zona. Este es el mismo volcán que viene presentando actividad desde hace ya 2 décadas. Y además la tormenta tropical Chantal perdió ligeramente fuerza este día miércoles, pero mantiene su avance firme hacia Haití y República Dominicana, vientos sostenidos que alcanzan una velocidad de 85 kilómetros por hora, según la Oficina Nacional de Meteorología Dominicana. Ante la eventual llegada de Chantal a costas de ese país, autoridades decretaron estado de alerta en varias zonas de la isla para iniciar la evacuación de las poblaciones costeras. A pesar de Chantal ser una tormenta tropical, por las condiciones de las temperaturas actuales del Mar Caribe, existe la posibilidad que se convierta en huracán, por lo que se emite una alerta de condiciones de huracán desde la península de Barahona hasta la península de Samaná.
Bueno, hablamos de Chantal, que va cruzando el Caribe. Después de pasar por las Antillas Menores, ahora se dirige hacia República Dominicana y Haití. Está ubicada precisamente a 220 kilómetros al sur de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. De continuar con su movimiento y con la velocidad de desplazamiento, el centro estaría muy próximo al sureste de la isla Beata en horas de la tarde, según informa la Oficina de Meteorología de República Dominicana. Y la Policía Nacional de Honduras informó lamentablemente este martes que tienen indicios de que el cadáver hallado en la ciudad de San Pedro Sula es del periodista secuestrado Aníbal Barro. Los restos humanos fueron encontrados en este sector de Siboney, al sur de San Pedro Sula. El comandante de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, señaló en rueda de prensa que los encargados de determinar si los restos son del periodista corresponden a medicina forense. El comunicador de 58 años, recordemos, fue secuestrado el pasado 24 de junio. Y en el Congreso de Honduras intentan politizar la elección del nuevo fiscal del país para favorecer actos de corrupción del gobierno. Eso se escuchaba en la protesta del día de ayer. El fiscal general de Honduras renunció a su cargo después de que se nombrara una junta interventora en el Ministerio Público. Su periodo concluía en enero próximo, pero ahora no se busca un reemplazo temporal, sino una serie de reformas políticas a la ley. El posible manoseo político para la elección del nuevo fiscal general, a tal punto que ya se perfilan nombres, y eso nos parece que viene a validar todas aquellas especulaciones de que se quiere montar una patarata, quieren instrumentalizar tanto a la sociedad civil como al resto de actores que va a trabajar en este momento en las mesas de trabajo. La elección del fiscal siempre ha correspondido al Congreso Nacional. Sin embargo, el nombramiento para un periodo completo sería para el próximo gobierno. Es aquí donde las autoridades de seguridad ven la amenaza. Si se hace con sectarismo, esto va a ser fatal. Esto va a ser fatal tomando en cuenta que la sociedad hondureña quiere resultados, quiere que disminuya la impunidad o que desaparezca la impunidad del país. Parte de la impunidad que vive Honduras se atribuye a la ineficiencia del Ministerio Público, y en esto se justifica el Congreso para crear una nueva ley y elegir a la brevedad a las nuevas autoridades. Todos sospechamos de que se trata de la pretensión de blindar este gobierno ante eventuales acusaciones que podrían plantearse en el futuro inmediato, por cuanto son muchos, yo diría que incontables, los escándalos de corrupción que altísimos funcionarios de este gobierno han generado. Además de tratar de blindar los actos de corrupción del gobierno actual, el nombramiento del fiscal llevaría también un tinte político, según lo advierten diputados de oposición. Va a pasar algo similar a lo que pasó durante el gobierno del presidente Zelaya, que el señor Rubí respondió a los intereses de un grupo de poder, ¿verdad? Y actuó como fiel sirviente de este grupo de poder. Imagínense, fue muy eficiente en su labor durante el golpe de Estado del 2009. Por el momento, el Ministerio Público es manejado por la Junta Interventora y, según expertos, no es necesario reformar la ley ni nombrar a sus titulares hasta enero de 2014. Las autoridades del Congreso Nacional pretenden tener lista la nueva ley del Ministerio Público en un plazo de un mes para dar paso a la elección de fiscal general del Estado. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Momento de prepararnos a hacer un nuevo cambio, breve pausa en el medio y está listo nuestro compañero de tareas. Carlos nos va a llevar a varios países. Vamos a ver cuáles son. Aquí un breve adelanto de lo que veremos enseguida. Hermanos musulmanes rechazan hacer acuerdos con el gobierno de facto en Egipto. Y el diálogo entre las dos Coreas por el reingreso de los ciudadanos a un complejo industrial que comparten tiene una nueva cita. Retomarán las jornadas el próximo lunes. Venimos enseguida. En estreno.
El rescate financiero otorgado por la Unión Europea hundió a Portugal en una grave crisis política, social y económica. Yo digo que la democracia en Portugal está suspensa, como en Grecia, como en Irlanda, como en España, porque las condicionalidades del Banco Central Europeo condicionan toda la política. Un análisis sobre la realidad que vive la nación lusa tras las medidas de austeridad impuestas por el gobierno. En Portugal hay más de 54% de la población o está trabajando de forma precaria o está sin trabajo. Ya es la norma trabajar de forma precaria. Reportajes Telesur, abril todavía. Hoy, solo por Telesur. Me voy pero pronto vuelvo a recorrer los caminos para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Si recién se suma a nuestra pantalla, bienvenido. A esta hora actualizamos los hechos que ocurren en nuestros pueblos. Carlos Alonso está con nosotros, nos cuenta, y vamos a comenzar en Egipto, donde a más de una semana de golpe de Estado no hay solución a la vista. Gran saludo, compañeros. Vamos a ver qué ha pasado en Egipto en las últimas horas. Resulta ser que la agrupación Hermanos Musulmanes afirma que no pactan con golpistas y rechazan la oferta de formar parte del nuevo gobierno egipcio. La organización del depuesto presidente Mohamed Morsi se mantiene en las calles de la capital, El Cairo, también de otras ciudades del país, para exigir el retorno de su líder. Recordamos, Morsi fue derrocado el pasado 3 de julio por el ejército después de manifestaciones multitudinarias de la oposición pidiendo su dimisión. Desde entonces, Egipto ha comenzado un nuevo proceso de transición con la formación de su nuevo gabinete presidido por el antiguo jefe del Tribunal Constitucional. Hablamos de Adli Mansur. La celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales constituye el elemento más controversial entre los egipcios respecto a la declaración emitida por el mandatario. Queremos que haya estabilidad y que se evite el derramamiento de sangre, como lo que ocurrió el lunes en la madrugada. Si las elecciones van a dar estabilidad a Egipto, entonces estoy de acuerdo, siempre que se beneficie al pueblo. Hay quienes consideran que debería gobernar una junta militar supuestamente para que imponga orden y luego efectuar los comicios. En esta situación que vive el país no se pueden hacer elecciones. Hay mucha división. Ya hubo un presidente y lo quitaron por problemas, principalmente económicos, que afectan mucho a la gente. Creo que el ejército debe imponer orden y después celebrar elecciones. La apatía hacia los políticos es otro elemento que se aprecia en los círculos de personas cuando hablan del tema electoral. Nunca participo en las elecciones porque no confío en ningún político de este país. Nada han hecho por la gente pobre, por eso no iré. Y si quieren mutilarme, que lo hagan. Prefiero pagar una multa que dar mi voto a un corrupto. Los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi desaprueban la declaración constitucional porque no reconocen al gobierno actual. Nosotros insistimos en que el golpe de Estado es una reversión de la democracia. Esto que intentan imponer ahora con nuevas elecciones no es más que el robo del poder legislativo.
Por decreto del Ejecutivo se encargó al economista Hassem El-Bablaoui la formación de gobierno en las condiciones actuales, signadas por choque con la hermandad musulmana y partidos afines que demandan la reinstalación del derrocado presidente Mohamed Morsi. En el Cairo, Egipto, Pablo Osoria, Telesur. Por cierto, ya se ha dado una orden de detención de los principales liderazgos de los hermanos musulmanes. Estados Unidos afirma estar conforme con el proceso de transición política que vive Egipto, mientras sigue sin aclarar si considera o no un golpe de Estado el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi. Como lo hemos transmitido a todos los líderes de Egipto, queremos ver un gobierno inclusivo que aborda muchos desafíos políticos, económicos y sociales, así como la construcción de un mayor consenso. Esto es parte de la transición. También, por supuesto, ha anunciado medidas adicionales en relación con una constitución y las elecciones como se ha visto. Los palestinos celebran la decisión egipcia de abrir parcialmente el paso de Rafah con Gaza, recordamos cerrado desde el pasado día viernes a causa de la inestabilidad en la zona, tras los sucesos en el Cairo, también en otras ciudades. El primer ministro de Gaza, Ismail Haniyeh, lo vemos en pantalla, primer plano, dijo que los palestinos que se encuentren en Egipto o en otros países podrán acceder a la franja para celebrar el Ramadán. Haniyeh aprovechó las festividades del ayuno para enviar una bendición a las familias de los mártires y los retenidos palestinos en las cárceles israelíes. Bien, como vemos entonces comienza el mes del Ramadán. Este día miércoles millones de musulmanes de todo el mundo inician este periodo de ayuno voluntario. De acuerdo al Islam, los creyentes no podrán comer ni beber nada entre la salida y la puesta del sol. Habitualmente el Ramadán también supone un tiempo de recogimiento espiritual y meditación. La tradición asegura que durante el Ramadán Mahoma tuvo las primeras revelaciones que luego se convertirían en texto fundamental del Corán. Y al menos 17 personas murieron producto de la explosión de una bomba artesanal al paso del vehículo en el que viajaban el pasado martes al oeste de Afganistán, según lo anunció el portavoz de la policía local. Este atentado se produjo en el distrito de OB, concretamente en la provincia de Herat. El hecho se produjo en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, considera la retirada de todas las tropas de su país el próximo año 2014 debido a las crecientes tensiones que existen en la nación centroasiática. Otro escenario, la crisis que hace más de 2 años azota a Siria ha generado un gran deterioro económico y humanitario en el país árabe, una realidad que la juventud de Siria lucha por cambiar apoyando el esfuerzo gubernamental por detener definitivamente la violencia. La destrucción caracteriza el escenario sirio. Los grupos armados paralizaron la vida en las zonas de tensión, una situación que los efectivos se empeñan por cambiar a petición de los ciudadanos aterrorizados. En general, consideramos extraordinaria y heroica la acción del ejército árabe sirio en contra de los grupos armados. Apoyamos su labor que creemos ayudaría a superar la crisis y tendría buenos resultados sobre el terreno y esperemos lograr más avances en su ofensiva. Los jóvenes ponen de su parte para sanar las heridas de su país. A pesar del riesgo, continúan con sus trabajos, ayudan a los damnificados y desarrollan campañas voluntarias de limpieza a sus ciudades. Estamos enfrentando un terrorismo internacional y haciendo frente al complot de muchos países, razón por la cual mediante esta campaña voluntaria de limpieza queremos hacer llegar el mensaje de que este es nuestro país y lo vamos a preservar y vamos a seguir trabajando hasta cambiar la actual situación. El esfuerzo juvenil por superar la crisis no se limita a los actos de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Impulsan el diálogo y la reconciliación nacional como única vía para resolver el conflicto armado. Los jóvenes constituyen la base de la construcción del país y su papel es esencial en defender la patria y salir adelante de esta crisis. Pues su mente es abierta y capaz de aceptar al otro y compartir con él sus ideas y por ello hay que apoyarlos y estimular su papel activo. El deterioro económico es su mayor preocupación. Aunque conscientes de los efectos de la violencia y las sanciones, exigen a los responsables combatir la corrupción, controlar los precios y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Hisham Wannous, Telesur, Damasco, Siria.
Nuevas protestas en España. Decenas de personas se concentraron frente a la sede del gobernante Partido Popular para pedir la renuncia del presidente Mariano Rajoy. La manifestación fue convocada por movimientos sociales a través de las redes. Los asistentes criticaron la publicación de nueva información sobre hechos de corrupción cometidos por miembros del propio Partido Popular. La protesta, que se trasladó hasta la Puerta del Sol, lugar emblemático en Madrid, fue custodiada por efectivos policiales. Se está tapando realmente lo que ha sucedido, que es una injusticia. Y luego están oprimiendo al pueblo, limitando, creando unas necesidades que nos las están quitando, la justicia social, y nos están llevando a la pobreza al pueblo. Hombre, en este momento ya se han sacado los suficientes datos y las suficientes informaciones para saber que estas personas han cobrado dinero de empresas nacionales españolas y que son unos corruptos.